Vea, esto que nosotros estamos haciendo de estudiar la palabra del Señor, tanto don Luis Alberto como nosotros, esta cabullita nos las va a desenredar el Espíritu Santo. No sé cuántas clases tengamos que tomar o cuántas reuniones tengamos que hacer, pero yo estoy completamente seguro. El tiempo es de Dios. Que el Señor Jesucristo es el que va a revelar todas las cosas y que nosotros vamos a ser edificados, no endurecer el corazón, y el Señor al cabo de yo no sé cuántas clases o cuando Él quiera va a abrir el entendimiento de nosotros y vamos a tener una claridad sobre las cosas. Amén. Así y es. vamos a decir esto es así. Entonces, hermano, para la próxima, ¿qué tema? Un tema que el hermano tiene como inquietud que día me dijo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que es que habla de purgatorio. ¿De dónde? ¿Por qué no dejamos entonces el purgatorio? Él tiene la inquietud de los hijos de María. Entonces, hay muchos temas. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me gusta, me encanta, que me gustaría que tomáramos. Nosotros en la Iglesia Católica creemos que en el pan está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros los católicos creemos que es la única iglesia que podemos decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, porque cuando nosotros recibimos el pan, recibimos a Cristo vivo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. ¿Lo dice la palabra de Dios? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, dice su merced. No, pues dijeron que el purgatorio, ¿no? Purgatorio. Purgatorio. Sí, ese, para mirar dónde nació, cómo Eso. fue. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. Permítanme presentarles el diálogo de refutación que tuvimos con los hermanos pentecostales sobre el debate del bautismo. Los hermanos pentecostales han manifestado la disposición que tienen de seguir dialogando en los diferentes temas en los cuales creemos cosas diferentes, y que no importa cuántas clases o encuentros tengamos que tomar, pero que se lo vamos a entregar en las manos de Dios para que sea Él, por medio del Espíritu Santo, quien nos guíe y nos lleve a revelar cuál es la verdad. Vamos a ver si ellos sí cumplen lo que dicen y están dispuestos a seguir escudriñando las Escrituras y a dejarse guiar por el Espíritu Santo, y que sea Él quien nos lleva a la verdad. Porque si ellos son sinceros y demuestran la verdad, yo quiero estar en esa iglesia con ellos. Al final de este video les voy a contar qué sigue con los hermanos pentecostales. Por eso no se lo pierdan. Comencemos. Vale, que Alejandro me decía algo. Pues yo de pronto digo que él en su clase, lo que estaba en su clase, pues no puso cuidado de la enseñanza. Me dijo algo que me dejó hasta triste, Alejandro. Me dijo que yo había hecho mucho énfasis era en el Antiguo Testamento. Solo tomé Génesis capítulo 17 y capítulo 21. Pero resulta y pasa de que eso solamente yo tomé dos capítulos, pero antes de eso había leído Marcos 15, 16, había leído Mateo 28, 19, 20, había leído 1 Corintios 12, 12 al 13, había leído Gálatas 3, 27 al 29, había leído Hechos 2, 38 y 39, había leído Mateo 3, 13, 17, había leído Marcos 10, 13 al 16, había leído Juan 3, del 3 al 6, leí también 2 de Pedro 3, 19, 21, leí 1 Corintios capítulo 10, 1 y 3, Lucas 1, 41, Romanos 6, 3 al 7, Marcos 3, 26 y 27, Salmos 51, 7, Romanos 5, 18 y 19 y Romanos 3. Pues si quieren, pues, bueno, a ver, bueno, lo que pasa es lo siguiente. Pues preguntas salen muchas, pero pues la idea es como abreviar algunas cosas.
El tema del bautismo es un tema largo. Hay mucho que hablar de lo que es el bautismo. Bueno, aquí hablaba ahorita Jonathan que un niño no tiene racionamiento, que puede ser que uno lo bautice, pero ese niño puede ser asesino. Pues igual un niño con bautismo o sin bautismo puede tomar sus propias decisiones, desviarse del camino, ¿no? Sí, señor. Igual no necesita ser bautizado o no ser bautizado. Si quiere desviarse, ¿cuál es la tarea de uno como padre? Siempre enseñarle hasta que tenga una determinada edad, y ya el resto, pues las decisiones lo toman ellos, ¿no? Sí, señor. Aquí decía algo, la Iglesia Católica bautiza por inmersión. La Iglesia Católica utiliza prácticamente pues lo que siempre ha hecho es dogmas o cosas que se inventa, ¿cierto? Más o menos así. ¿Por qué bautiza la Iglesia Católica por inmersión, por exparsión y no por inmersión como lo dice la palabra de Dios? Podemos leer un momentico este texto de San Lucas, capítulo 3, versículo 16. El hermano hablaba algo muy, muy cierto. Hay dos bautismos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 16 dice, 3:16. Por lo que Juan hizo a todos esta aclaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén, así es. Hay dos bautizos. Vamos a cambiar el nombre bautismo por sumergir, que es la confusión, ¿cierto? Es la confusión. ¿Por qué la Iglesia Católica no sumerge como lo enseñó Jesucristo? Por este motivo. Por lo que yo los bautizo, yo los sumerjo en agua. Yo vengo y los sumerjo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo. No soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los sumergirá en el Espíritu. El bautismo que la Iglesia Católica hace no es el de Juan. El de Juan era el que venía abriendo el camino para el verdadero, que era el bautismo de Cristo. ¿Sí? Cuando San Juan bautiza a Jesús en el río, eso está en Mateo. ¿Me ayudan con esa cita? Mateo, cuando es bautizado Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Bautismo. Mas Juan se le imponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: déjame ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Ahí un momentico. Entonces, la Iglesia, teológicamente en la Iglesia Católica, coge los pasajes bíblicos y los estudia y les saca, como dice, el contenido que eso tiene. Jesucristo fue sumergido en el agua, fue bautizado en el agua, pero Él no recibió el Espíritu Santo sumergido en el agua. Cuando Él sube es cuando recibe el Espíritu Santo. San Lucas 3:16. Nosotros los católicos, si queremos ser sumergidos en el agua, no tenemos problema. Podemos ser sumergidos en el agua, pero para nosotros los católicos, el sumergir el agua o incluso el agua esparcida solamente es un símbolo del bautismo. Pero el verdadero bautismo es el que dice aquí San Lucas. Yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Por ese motivo la Iglesia Católica no sumerge a los niños en el agua.
decía algún hermano, hasta tal fecha lo hacía. Hasta tal fecha, creo que hasta el año, ¿quién fue el que dijo? Jonathan, dijo, siglo II. hasta el siglo, lo hacía la iglesia y después cambió. Claro, la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo, tiene la potestad de hacer cambios según le parezca a él y al Espíritu Santo. Eso es bíblico. Eso lo puede hacer. Pero ¿en qué momento de la palabra dice que... Listo, vamos a leerlo, Mateo 16, 19. Vamos a leerlo. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ate en la tierra será atado, todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le está dando autoridad a Pedro para que él lo que haga, Jesús se lo firma y se lo respalda. Pero ¿cómo? Hechos 15, 28. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿y a quiénes? Y a nosotros. Y a nosotros los apóstoles. No imponer. Era algo, disculpen un momentico, era algo que Dios no había dejado estipulado ni les había enseñado. Pero por medio del Espíritu Santo y la decisión de todos los apóstoles, llegaron a meter algo que Dios, el Señor, no había dicho. Mire y verá. El Concilio de Jerusalén. Ese es. Y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso. ¿Y de qué era? ¿De qué carga estaba hablando? De la circuncisión. Jesucristo en ningún lado enseñó que la circuncisión se acabaría. Pero entonces, infundidos por el Espíritu Santo, ellos tomaron la decisión de que eso ya no iba más, de que eso llegaba hasta que comenzara el Nuevo Testamento. Entonces, con eso le respondo al hermano que sí hay autoridad, y el Espíritu Santo junto con sus apóstoles pueden tomar determinación. Y los dogmas que toma la iglesia junto con el Espíritu Santo son válidos porque en la Biblia lo dice y Cristo los ha dejado. Lucas capítulo 3 versículo 16. Estábamos aclarando. Entonces, ¿qué practica la iglesia? También utilizan el agua, pero no es necesario. Es más, si ellos quieren solamente rociarle un poquito, le rocian, y no es necesidad, porque para nosotros el agua no es obligatoria, sino es simbólica. ¿Por qué motivo? Porque el que bautizaba con agua era Juan el Bautista, y sumergiéndolos en el agua. Pero él es claro y dice: por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, yo, Juan, el bautizo uno, pero está para llegar uno con más poder que yo, con más poder que yo. Sí, claro, porque era Jesús. Eso, entonces el bautismo de él era uno y el bautismo de Jesús era otro, y él nos lo aclara. Y yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él los va a sumergir en el Espíritu. Yo los sumergí en agua, pero él los va a sumergir en el Espíritu. Así es. Entonces nosotros los católicos en la iglesia hacen y hacemos ese bautismo, el que dejó Cristo, que fue sumergirlos en el Espíritu, más no en el agua, porque en el agua Jesucristo fue sumergido en el agua. Sí, pero los apóstoles y los discípulos hasta después del siglo II, pensaron fue que cambiaron la fórmula bautismal. Yo le expliqué al hermano cuando Cristo fue bautizado y él no recibió el Espíritu dentro del agua. Él recibió el Espíritu fuera del agua. Hablando del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el Espíritu no se recibe sumergiendo en el agua. No. Mire lo que yo le hablaba de Cornelio. Hechos de Cornelio. Sí, que Cornelio, allá fue al contrario. Sí. Primero recibieron el Espíritu Santo. Exacto. Y después fueron sumergidos en el bautismo. Igual que en Hechos 19. A usted dio un poco de citas ahí del bautismo por sumergión. El bautismo en el Espíritu Santo es Por fe. algo en lo espiritual. El bautismo en agua es algo natural que hace. Por eso hablamos, si un niño es bautizado y no obedece la palabra, o una persona que es llamándose creyente va a ser bautizada y no recibe la palabra. ¿Cómo cree su merced usted que uno es bautizado con el Espíritu Santo? Usted ahorita estaba diciendo
para sumergirse tiene que ser en el agua más no en el Espíritu Santo. Profesorita, ¿cómo crees que el Espíritu Santo lo bautiza a uno? O sea, ahí ya me toca de explicarle a usted con detalle cuál es el rito que el pastor, el sacerdote hace, y por medio del rito del sacerdote es bautizado. Usted me está diciendo a mí que la sumergión solamente es en el agua. No, en el Espíritu. O sea, el agua me dijo, no, lo que dice Juan es que él viene a sumergirlos. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Claro. Yo los he bautizado, los he sumergido en agua, pero viene otro mayor que yo que los va a sumergir, los va también a meter, pero ya no en el agua, sino en el Espíritu. Lo que Alejandro quiere saber es, su merced nos dice usted, yo me imagino que usted, según lo que nos dice, pues tuvo ya esa experiencia con el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo es? ¿O qué siente uno? ¿O cómo es esa? Porque es que usted no me puede decir, lo va a preguntar al pastor, porque es que cuando el Espíritu Santo desciende sobre la persona, que ese soy yo. Claro. Si a mí me duele el estómago, yo no le puedo preguntar a usted porque usted no lo está sintiendo, lo estoy sintiendo yo. Sí. Entonces, pues yo creo que, no sé si eso es lo que Alejandro le quiere preguntar. Sí, pero ahora yo le hago una pregunta. Para uno recibir el Espíritu Santo, ¿se tiene que sentir? Claro. ¿Se tiene que sentir físicamente? Sí. Hay un tener una, es más, la Biblia habla de una señal inicial. Claro. La Biblia la primera señal inicial es echar yo quiero fuera capítulos y versículos donde ustedes me enseñen y lo contrario. Yo le leí un capítulo hace rato donde dicen que el sembrador siembra una semilla y se va. Ahí están Hechos ¿Sí? 2. Y él dice, y no importa a dónde va, Vea, lo que dice Hechos es que no importa a dónde vaya, mira, la semilla nace y crece y no se da cuenta cómo. Dice que usted recibirá poder y dice que cuando usted reciba ese poder tendrá la potestad de echar fuera demonios, Bueno, sí. de hablar nuevas lenguas. Sí. ¿Y qué pasó en el aposento alto? Yo sé que usted lo ha leído. ¿Qué dijeron ellos? Estos fulanos están borrachos porque están hablando en otros idiomas y le entendemos. Si yo soy griego y este es judío y él no habla mi idioma, ¿por qué le entiendo? Sí. Entonces, esa es una de las señales. Que usted se da cuenta que usted está hablando en otro idioma. Usted no pierde la conciencia. No es que usted se desmayó y cuando no, usted, el Espíritu Santo no le quita la conciencia. Usted queda consciente y usted alcanza a escuchar en sus oídos lo que usted está hablando. No lo entiende, pero usted alcanza a escuchar. Mire lo que dice Hechos 2:3. Disculpe aquí, espere, aclaramos aquí con el hermano un tris. O sea que una señal es sentir y hablar lenguas para uno recibir el Espíritu Santo. Una de las señales, según sí. la Biblia. No, yo no, según la Biblia. Listo, según la Biblia. Bueno, El fruto también. Y la primera señal es echar fuera demonios. O sea que si a usted le aparece una persona endemoniada y usted no es capaz de echarlo fuera es porque usted no tiene el Espíritu de Dios. Bueno, póngale cuidado, hermano. Le voy a leer un pasaje bíblico donde dice que no siempre es así como usted lo está diciendo. No, por eso le estoy diciendo, la primera señal es echar fuera demonios, porque yo sé cuál me va a leer usted. No sé, Y siempre Yo sé cuál me va a leer, donde dice que todos los que hablan en lenguas, léame lo que yo... No, mire, póngale cuidado, el primer don que Dios da. Y Dios le da a cada uno lo que él quiera, no lo que yo quiera, ni lo que yo pido. Sino de las señales. Igual, mire, No, o sea, no es igual que la señal. Pero bueno, la señal, Porque pero es que el don usted, que le dio Pablo, que usted me dijo Sí. que tenían todos los papas de no tener necesidad de mujer, eso es un don, no es una señal. ¿Un qué? Porque a Pedro no le dio. Que recuerde que cuando yo le pregunté, usted que por qué los papas no se casaron, usted me dijo que Dios le daba un don así como a Pablo. Sí. Eso es un don, pero a Pedro no le dio ese don, le dio fue otro don. Pero Pedro sí habló en lenguas y tuvo potestad de echar fuera demonios y sanar enfermos, igual que Pablo, igual que Jacobo, igual que Juan, que todos. No. Entonces el don no es igual a una señal. No, por eso, pero igual no siempre. No es lo mismo, el don que la señal no es lo mismo. Igual no a todos, no es la señal para todos que puedan sentir o no puedan sentir. Sí. Es más, entonces ¿para qué es la fe? No, porque por eso el Espíritu lo recibo por fe. Pero ¿Para qué la- Pero si en la fe. yo le digo a Luis, si usted me dice, o sea me que- caí del tercer piso y no me pasó nada, Sí. yo le puedo decir, bueno, listo. Pero créame que algo le tuvo que suceder, así sea un raspón. O el que dice, no, me estrellé en la moto a 100 kilómetros y nada. Digo, uy, pero ¿cómo así, Juan? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dar con este ejemplo? Que si yo recibo el Espíritu Santo, yo tengo que darme cuenta. Porque imagínate, el apóstol Pablo no dio cuenta que recibió el Espíritu Santo y va a sacar un endemoniado. Es bíblico lo que enseñan los hermanos pentecostales, que cuando una persona es bautizada,
¿Debe sentir el Espíritu Santo? No. La Biblia en ninguna parte enseña que una persona cuando es bautizada sienta o deba sentir el Espíritu Santo. Aclaro, en algunos casos sí sucede, pero la Biblia nunca enseña que eso sea como regla general para confirmar que esa persona sí ha recibido el bautismo. Lo que sí dice la Biblia es: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Y no dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo lo han sentido. Eso no lo dice. Los hermanos pentecostales enseñan que todo bautizado debe sentir el Espíritu Santo, basándose en San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el problema de ellos es que lo toman literal, sin tener en cuenta otros pasajes bíblicos, como es, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Como por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 28 al 30, el cual dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El don de lenguas lo pone de últimas el Espíritu Santo, y que a cada uno le da diferente don de acuerdo a como él lo quiera, a como él lo desee, y que no todos deben de tener el mismo don, como los hermanos pentecostales afirman, pues precisamente como lo dice en el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como lo enseñan los hermanos pentecostales, que es una obligación que lo deba sentir. Si el Espíritu Santo es de su gusto que esa persona lo sienta, lo va a sentir. Pero si él no quiere, no lo va a sentir. Y eso no quiere decir que no queda bautizado o que no está bautizado. Porque otra cosa más que enseñan los hermanos pentecostales es que otra señal que tiene una persona que ha sido bautizada es que habla en lenguas.
Lo que sucedió el día de Pentecostés fue un evento único e irrepetible. Por eso no se puede comparar con el bautismo, porque fue el cumplimiento que hizo Dios por medio de sus profetas. Como dice Zacarías en el capítulo 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También lo podemos encontrar en Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. También en Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 26 y 27. O en Isaías, en el capítulo 44, versículo 3, entre otros. La promesa donde el Señor derrama su espíritu a toda carne. Cuando Cristo vino a reunir a todos los pueblos en uno solo. Y el mismo Jesucristo les recuerda a sus apóstoles que esa promesa se tiene que cumplir en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y se cumple esa promesa en Hechos, en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento se cumplió la promesa que Dios tenía para su pueblo sobre toda carne, que lo hizo por medio de sus profetas. No fue un bautismo, ahí no fue que recibieron el bautismo. He ahí la confusión de los hermanos pentecostales. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados? Por la fe. Como lo dice Efesios en el capítulo 1, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con ese Espíritu Santo de la promesa, el que derramó Dios en toda carne, somos sellados el día del bautismo. Pero nada tiene que ver el acontecimiento del día de Pentecostés a cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Bueno, y entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo cuando somos bautizados? Si el bautismo es como Cristo lo ordenó en San Mateo, en el capítulo 28, el versículo 19. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el bautismo se hace como Cristo ordenó y se hace por medio de los ministros que Cristo ordenó, es como si los bautizara el mismo Jesucristo. Jesús no dijo que el Espíritu se sintiera, sino que el Espíritu mora en nosotros. Como lo dice Juan en el capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque mora en vosotros y estará con vosotros. No dice porque lo sienten o porque hablen en lenguas. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo si no lo sentimos como lo enseñan los hermanos pentecostales? Lo dice Mateo en el capítulo 7, el versículo 16. Por sus frutos los conocerán. O como lo dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por sus frutos los conocerán. O también cuando lo recibimos, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 38 y 39, que la recibimos por fe cuando somos bautizados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esa es la forma que se recibe el Espíritu Santo y que estamos convencidos que tenemos el Espíritu Santo, porque recibimos esa promesa que Dios nos ha regalado. No porque se sienta, no porque se hable en lenguas. Y aclaro, no quiero decir que no se sienta el Espíritu Santo en el bautismo, o que alguien no lo sienta y no hable en lenguas, pero el sentir el Espíritu Santo y el hablar en lenguas el día del bautismo no es una regla general. Es un regalo del Espíritu Santo si Él quiere, pero no es a todo mundo que el Espíritu Santo se lo deba de conceder, ni se lo deba de dar el día de su bautismo. Pero si ya recibimos la promesa, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros en el momento de recibir la promesa. Entonces, ¿dónde, quién y cuándo fue cuando inventaron que todo bautizado debía de sentir el Espíritu Santo? Pues fueron los mismos personajes que fundaron la iglesia pentecostal: Charles Fox Parham y William Joseph Seymour. En el año 1906, en el avivamiento de la calle Azusa de Los Ángeles, Estados Unidos. Pero la iglesia que Cristo fundó en ningún momento enseñó durante 20 siglos que con el bautismo se sintiera el Espíritu Santo o que se hablara en lenguas. Así como lo lee usted en Hechos, Sí. donde dice que hubieron unos fulanos que quisieron echar fuera un demonio, y que les dijo el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero Sí. ¿ustedes quiénes son? Ellos creían que tenían el Espíritu Santo, pero ellos no habían tenido la experiencia, entonces Sí. quedaron en ridículo porque lo creían. Pero Me no gustaría lo que lo leyéramos y ahí mismo va a ver cómo lo hice. Hechos 19, creo que está. Póngale cuidado cómo lo hice. Creo que yo no me sé la cita. Sé que están hechos, pero no me sé la cita. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que dice? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. 19:15, que por aquí está. Hechos 19:15. 14. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, todos los griegos y todo esto, y tuvieron temor todos ellos y magnificaban el nombre del Señor Jesucristo. Ahí muere más o menos. Sí, ahí está. Porque cuando uno lee la palabra donde dice que Pablo echó fuera un espíritu que tenía una divina, Sí. uno ve que los espíritus malos no le dijeron a Pablo, ¿y usted quién es? Pablo les dijo, en el nombre de Jesús. Pero póngale cuidado aquí, hermano, cómo sucede eso si el Señor ya les había dado el poder, ¿por qué no pudieron hacerlo? En el Evangelio de San Mateo capítulo 17, versículo 19, póngale cuidado cómo dice. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús le dijo, porque ustedes tienen poca fe. ¿Acaso no les había dado el poder para hacerlo? Y no tenían ya el poder. Lo recibieron en Hechos. No tenían. ¿Qué evangelio es ese? Eso es el Evangelio Mateo 17, Mateo es 19. que Hechos, claro. 19. Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y mire lo que les dice en el versículo 21. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Sí, señor. O sea, no el poder, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo le da el poder, pero la persona tiene que prepararse siempre en oración y en ayuno para poder recibir el poder de Dios y del Espíritu Santo, pero para hacerla. Y no es una oración y ya yo lo tengo, porque entonces yo me pregunto, todas esas sectas que van, uno ve cómo van a un culto y hacen unos espectáculos que se voltean, que hacen maromas, brincan, se tiran contra el piso, o sea que ellos tienen el Espíritu Santo, a ellos pero usted me está diciendo que eso se siente y que eso se manifiesta. ¿Sí me entiende? Por eso. Usted me dice a mí, ¿usted sabe qué es tener unas ganas de orinar? Yo le digo, sí, porque yo lo he sentido. O sea, Sí. yo le estoy diciendo, ¿cómo Claro. siente usted el Espíritu Santo? Claro. O sea, o a usted, porque es que eso es conmigo y con Dios, Claro. entre Dios y mi persona. Sí, sí. Yo no le estoy diciendo por los demás, yo le estoy diciendo, dígame usted cómo experimenta el Espíritu Santo. O yo le pregunto, dígame cómo usted estudia la palabra. Usted me dice, yo la estudio así y así. El Espíritu Santo se hace sentir en la vida del hombre, porque la Biblia lo compara con el viento. Entonces, si pasa un ventarrón y yo no lo siento, es porque yo estoy muerto. Pero mientras yo esté vivo, yo debo de sentir, como siento el Espíritu Santo, debo de sentir el viento, como siento el viento del Espíritu Santo. Porque es que Jesús dijo que Él vendría a vivir dentro de nosotros, dice la Biblia. Y si usted entra a una casa, la casa percibe que usted está dentro, hablándolo en un ejemplo. ¿Cómo voy yo a saber o cómo Dios va a entrar en mí? Yo no me voy a dar cuenta. Si la Biblia dice que Dios está a la puerta y llama, si usted abre, Él entra. Usted debe de sentir cuando Él entra. Claro, y ahí dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Quién puede echar fuera demonios? Una persona llena del Espíritu Santo. Y que crean el nombre. Hablarán nuevas lenguas. Esa es otra señal de tener el Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, como le pasó a Pablo allá en la isla de Malta, que se agachó por allá a recoger una leña y lo mordió una serpiente. ¿Y qué hizo él? Se sacudió y todos están esperando que él se muriera. ¿Pero por qué no se murió? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son señales de tener el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 también nos habla de una persona que tiene el Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo debe de actuar si tiene el Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es que hay algo Sí, que muchos. un día le pregunté a una señora que ella me decía que ella era llena del Espíritu Santo. Pero resulta y pasa que a esta señora le descubrieron unas cositas que, o sea, que según la Biblia, pues usted no puede tener si tiene el Espíritu Santo. Entonces yo le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo así? O sea, si yo soy honesto, supuestamente yo soy honesto, pero al mismo tiempo soy ladrón, pues entonces no soy honesto. Y si yo tengo el Espíritu Santo y estoy viviendo las obras de la carne que Pablo me enseña, pues yo no lo tengo, porque él tiene que dar ese el fruto Sí. que él. Porque es como encontrarle unos mangos a un palo de guayaba. Oiga, Bueno, ¿por bueno, qué, por qué espere. no tomamos Sí. ese tema del Espíritu Sí. Santo para la próxima Sí. clase? Ya van a las 10 de la noche. Sí. Uy, claro. Pero no, y aquí hay, bueno, lo que yo le digo, hay muchas preguntas. Aquí, por ejemplo, eso es de relámpago. Pero a mí me gustaría, sobre el Espíritu Santo, hacerle preguntas y hablar así, así con usted, Sí. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo se manifiesta una persona que tenga el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Sí. ¿Cómo es que se manifiesta la persona que tiene el Espíritu Santo? Pues, que verdaderamente tenga el lo que Espíritu Santo. leía el hermano Carlos en Gálatas. No. Sí. O sea, así de según No, usted. Por eso, porque es que usted me puede decir a mí Sí. en palabras que usted es Sí. elegante, Es que que es honesto, don Luis pero... Alberto quiere saber si ustedes Sí. son de los que tiran al piso y se revueltan no, como culebras, no, por eso, y saltan ¿cómo? y brincan y todo eso. Sí. Ah, Si ¿Cómo, se manifiestan de esa manera. ¿Cómo ustedes fueron llenos del Espíritu Santo? cómo se conoce que una persona tiene el Espíritu Santo? Por el fruto. Por los frutos. Listo. Ya, ahí es donde voy yo, la pregunta. Por el fruto. Y si hay una persona de otra iglesia que hace malabares y tiene buenos frutos. Entonces la Biblia se contradice porque la Biblia dice O sea- el árbol malo no puede dar buen fruto. Sí. Si usted es malo, ¿qué dijo Jesús? De lo malo de su corazón O, usted saca. hay dos cosas, hermano. Sí. Hay dos cosas. O que la Biblia se está contradiciendo, o que no siempre los buenos frutos aparentes son los que son buenos. Es que yo, no estoy hablando de yo no estoy hablando de buenos frutos, sino de los de La Biblia. palabra de Dios No, se es que eso- contradice, la es que eso- contradice el hombre. Es que eso Porque es largo. Usted me dice que hace malabares, Claro, pero es que pero- para yo conocerlo usted yo tengo que Sí. conocer su vida. Claro. Porque yo a la impresión puedo decir usted es una persona así, así. Bueno, pero espere- Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Espérele, No todo el que me dice Señor, Señor, heredará la vida claro. eterna. Eh, Por sus frutos los conoceréis. No Ale- puede un buen árbol dar malos frutos, ni un mal árbol dar buenos frutos. Alejandro me decía algo, póngale que Alejandro me decía algo, pues yo de pronto digo que él en su clase, lo que estaba en su clase, pues no puso cuidado de la enseñanza. Pero me dijo algo que me dejó hasta triste, me dijo algo que me dejó hasta triste, Alejandro. Me dijo que yo había hecho énfasis, mucho énfasis, era en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y póngale cuidado que en el Antiguo Testamento, venga a ver acá, ¿dónde tengo mi cuaderno? En el Antiguo Testamento yo lo único que tomé fue Génesis capítulo 17 y capítulo 21. Resulta y pasa de que eso solamente yo tomé dos temas, dos capítulos, pero antes de eso había leído Marcos 15:16, había leído Mateo 28:19-20, había leído 1 Corintios 12:12 al 13, había leído Gálatas 3:27 al 29, había leído Hechos 2:38 y 39, había leído Mateo 3:13-17, había leído Marcos 10:13 al 16, había leído Juan 3 del 3 al 6. Leí también 2 de Pedro 3:19-21, leí 1 Corintios capítulo 10, 1 y 3, Lucas 1:41, Romanos 6, 3 al 7, Marcos 3, 26 y 27, Salmos 51:7, Romanos 5, 18 y 19 y Romanos 3. Y usted me dijo que solo había hecho énfasis en el Antiguo Testamento. porque ella le estaba Solamente diciendo- 2 capítulos cogí del Antiguo Testamento para hacer la comparación, para ver, porque es que la Biblia lo dice, que la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo de Cristo. Por ese motivo, otra cosita aquí rapidito, y mandaron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Esa también era otra que quedaba.
mandaron Vamos, bautizar. el tema para la próxima y Sí. ya vamos porque yo sí tengo que... Sí, claro, sí, ya toca. unas cositas. Entonces, para la próxima ya tocas otro tema, ¿no? O- Sí, claro. Pues de todas maneras yo siento que hay algo que de pronto quedó inconcluso. No, es sé que- si para, o sea, para, digo para nosotros. Es que, hermano, siempre va a quedar Porque- cosas inconclusas. Pero es importante, ¿por qué? Porque es que Pero ¿sabe qué? no sé usted qué crea o cómo lo vea, pero pues, o sea, para nosotros el único bautismo bíblico es en el nombre de Jesús. O sea, no sé si usted lo ve así o de pronto usted no lo ve Sí, así, toca pero toca la de importancia ir. es esa, porque es que la importancia del Sí. bautismo es cómo nos bautizamos. Toca de ir No- tocando los temas, pero también aclararlo. Darles conclusión. Darle conclusión. Sí. Que no queden ahí como en el Sí, aire. porque nosotros venimos aquí, hablamos de un tema y queda ahí nos volando. vamos y queda ese tema ya Sí, Como que la sí, eso pregunta sí. sería, ¿en qué nombre nos debemos de bautizar? O ¿cómo es el fundamento bautismal de la Biblia? Porque es que empezamos a sacar versículo y versículo y versículo y versículo. Y si Porque usted, es que- usted se mete en un tema, empieza a sacar versículos y la palabra de Dios le tiene a usted la respuesta para lo que sea. Sí. Entonces Claro. lo que toca es... Vea, esto Sí, claro. que nosotros estamos haciendo de estudiar la palabra del Señor, tanto don Luis Alberto como nosotros, esta cabullita nos las va a desenredar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No sé cuántas clases tengamos que tomar o Claro. cuántas reuniones El tiempo. tengamos que hacer, pero yo estoy completamente El seguro tiempo es de Dios. que el Señor Jesucristo es el que va a revelar Amén. todas las cosas y, Claro. y que nosotros vamos a ser edificados, no endurecer el corazón, y el Señor al cabo de yo no sé cuántas clases o cuando Él quiera va a abrir el entendimiento de nosotros y vamos a tener una claridad sobre las cosas. Amén, así y es. vamos a decir esto es así. ¿Por qué le digo esto? Porque vea, de la Biblia, de la palabra de Dios, y yo he hablado con ellos, personas que son gays, y ellos tratan de torcer la palabra, anda como ellos. ¿Y sabe qué pegan? De que Jesús amaba A a todos. Juan, que Juan era el discípulo amado y se le recostaba en el pecho. Y que Entonces David que amaba a Jesús era Jonatán. gay, Sí, que David amaba a Jonatán y que porque le dijo que tu amor era mejor que el amor de las mujeres. O sea, y no se salen de ahí. Y Usted le puede mostrar toda la sí, Biblia. claro. y no Así, se sí, hermano, eso es así. Entonces, Listo. Hermano, para la próxima, ¿qué tema? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Hablamos del Espíritu Santo? ¿O de qué tema otro? Hay muchos temas. Un tema que el hermano tiene como inquietud que día me dijo. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que es que habla de purgatorio. ¿De dónde? ¿Por qué Hablemos de purgatorio, por qué no dejamos entonces el purgatorio? Él tiene la inquietud de los hijos de María. Entonces, hay muchos temas. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me gusta, me encanta, que me gustaría que tomáramos. Nosotros en la Iglesia Católica creemos que en el pan está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nosotros los católicos creemos que es la única iglesia que podemos decir, no vivo yo, Cristo vive en mí, porque cuando nosotros recibimos el pan, recibimos a Cristo vivo en cuerpo, alma, sangre y divinidad. ¿Lo dice la palabra de Dios? Lo dice la palabra de Dios. En muchos, en muchísimos. Entonces, ese es un tema que me gustaría. ¿A dónde lo dice? Muéstreme. Bueno, Y lo dice que así es y que así es y que así es. ¿Cuál de los tres temas entonces? Dice su merced. No, pues dijeron que el purgatorio, ¿no? Purgatorio. Purgatorio. Sí, ese, para mirar dónde nació, cómo Eso, fue. eso, el purgatorio. Entonces, los hijos de María, el hombre me dijo, María, que no tuvo hijos, María. Bueno, rico. Yo quiero saber si María tuvo hijos. Uy, excelente. En la Iglesia Católica no nos han mostrado nunca. Y no porque a mí me hayan enseñado. También me tomé la tarea de leer la Biblia y en ningún lado la encontré. No sé si fue que se me pasó, pero como están ustedes, que me van a enseñar, que me la van a mostrar, pues, bueno, para eso estamos. Pero yo sí quiero decirle algo a don Luis, como decía el hermano Carlos. O sea, si uno muestra con la palabra, la idea es que uno la entienda como está escrita, porque como él decía, entonces a mí una persona me dice, no, es que yo soy así porque la Biblia dice así, pero resulta que no significa eso. Por lo menos cuando la Biblia dice primogénito, ¿qué significa primogénito? Pero, Usted sabe. No, o sea, un sí, ejemplo, ¿qué sí. significa primogénito? Primero, el primero entre varios. Exactamente. Eso. Unigénito, ¿qué significa?
Uno, El único. uno, listo. El único. Primero entre varios. Es que ahí es donde viene lo de María. Exactamente. Pero significa primero entre varios. Pero en la Biblia no dice que es primero entre varios. No dice en la palabra de Dios que es por primero eso, entre pero varios. ese es el significado. Lo- Usted puede lo buscar contra- lo contra- en hebreo, donde fue escrito la Biblia, Pero lo sí, puede buscar en... primogénito, que es lo ¿Sí me que es, entiendes? es lo que Listo. Porque es que Entonces, Bueno, dejémoslo para eso y En- nosotros nos quedamos. Así, ahí está en la discusión de los hijos de María. Pero Eso no me preocupa. vamos para la próxima, para lo del purgatorio, entonces. Eso, purgatorio. Y nos vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. El que tenía que oír todas estas cosas, lo que dijo Luis, lo que dijimos nosotros, ya es nuestro Dios. Él conoce nuestros corazones y Él hará esa obra perfecta en nosotros. Lo que el hombre no conoce, el Señor lo conoce y Él es el que revela y discierne el pensamiento del hombre. Entonces vamos a dar gracias. Señor Jesús, damos gracias, mi amado Dios, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en la casa de don Luis, Señor. Damos gracias por el tiempo que tú nos permites de Alejandro, de Jonathan, el mío, Padre bendito de don Luis, Señor. Bendito Dios, estamos escudriñando tu palabra, Señor Jesucristo. Estamos predicando, Señor Jesucristo. Don Luis, Señor, tiene su punto de vista, Señor Jesucristo, según la enseñanza que él tiene, su aprendizaje, amado Dios, lo que él habla por medio de la palabra, Señor. Nosotros también, Padre mío, tenemos nuestro punto de vista, lo que hablamos por medio de la palabra, Señor Jesucristo. Pero ni don Luis ni nosotros tenemos la verdad absoluta, Señor. La verdad absoluta se llama Jesucristo. Tú te llamas, Señor, la verdad absoluta, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor Jesucristo. Háblanos a nuestros corazones, Señor, a nosotros, a don Luis, Señor, y que la verdad salga a flote, Señor, después de estas clases que iremos a tomar. Yo no sé, Señor, cuántas nos iremos a demorar en este proceso, en estas clases, en estas enseñanzas, en estos temas, mi amado Dios. Pero yo sí ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, mi Señor Jesús, que tu nombre sea glorificado y que podamos comprender las Escrituras como tú dices, Señor, como está escrito, Señor Jesús. Que no sea una creencia de hombres, sino la palabra verdadera tuya, Señor, la que sea glorificada, Señor Jesús, porque tú dejaste esta palabra establecida, porque lo dices que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra jamás pasará, Señor. Ábrenos el entendimiento, ayúdanos, Señor Jesús, a ser sabios, Señor, a ser prudentes, a ser humildes para recibir, Señor, tu bendita palabra con humildad, Señor Jesucristo, y que tú veas en nuestro corazón que queremos aprender, Señor Jesús, que queremos saber tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es deliciosa, Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús, y tú darás la razón, Señor Jesucristo. Tú sabrás, Señor Jesucristo, a quién, Padre bendito, decides decir que tiene aquí, Señor Jesucristo, la enseñanza, Padre bendito, la verdadera. Don Luis está interesado en saber cuál es la iglesia verdadera. Él lo ha dicho, lo ha anunciado, Señor Jesucristo. Queremos, Padre mío, que por medio de tu Santo Espíritu aclares todas las dudas, Señor Jesús, y nos uses a todos, Señor Jesús. Úsanos a todos, Señor, a don Luis, Padre mío. Él tiene un conocimiento de tu palabra, Señor. Se nota que es un hombre estudioso de tu palabra, Señor Jesús. Dile, Padre mío, qué es lo que sigue aquí para adelante, Señor. Y dinos a nosotros también qué es lo que sigue aquí para adelante, Señor Jesús. Como Pedro y como Cornelio, Señor Jesús, como Jesús y Nicodemo, Padre mío, revélanos tu palabra cada día más y enséñanos cada día más, porque es un mundo infinito de conocimiento, de entendimiento, Señor, pero es por medio de la revelación de tu Santo Espíritu, por esa imposición, Señor Jesucristo, de tu majestad, de tu gloria y de tu grandeza, que podemos alcanzar la sabiduría y el conocimiento de la palabra, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, don Luis. Muchas gracias a su merced. Gracias. Pues bien, queridos hermanos, les voy a comentar qué pasó con los hermanos separados. ¿Qué sucedió después de estos dos debates que tuvimos? El debate de la iglesia, cuál fue la iglesia que Cristo fundó, y el debate sobre el bautismo, si es en el nombre del Señor Jesús o es en el nombre de la Santísima Trinidad como Cristo lo dejó.
si es solamente para adultos o también para niños. Tuvieron la oportunidad de ver, de analizar, de estudiar también con sus propias Biblias y analizar quién demostró con Biblia, quién mostró la verdad, quién tuvo los argumentos. Con los hermanos, ¿qué sucedió? Pues déjeme decirle que sucedió lo mismo que sucede y ha sucedido siempre con los hermanos separados. El interés de ellos no es escudriñar las escrituras y buscar la verdad. Ese no es el objetivo de ellos. Siempre es y ha sido el objetivo de ellos buscar ovejas para llenar sus arcas, ovejitas ignorantes que no saben nada de la palabra de Dios. De hecho, a ustedes se les hace raro, a mí se les hace raro que hubieran aguantado 2 debates y demostrándoles de que con la persona que estaban compartiendo no era una persona ignorante, es una persona que estudia las escrituras, que sabe de escrituras, que sabe de la palabra de Dios y que les mostró y les puede mostrar con capítulos y versículos. Y que quedaron muchos temas que supuestamente ellos querían dejárselo en manos de Dios y que el Espíritu Santo fuera lo que nos revelara. Pero ellos mismos tomaron la decisión de ya no más, o simplemente sus dirigentes les prohibieron que siguiera con esos encuentros porque para ellos no les iba a dar nada de rentabilidad, no les iba a dar garantía, ni les iba a hacer provecho para ellos. Entonces, ¿qué sucedió? 2 hermanos de ellos decidieron no volver y no contestarme mis mensajes que le envié, pues rectificando y recordándoles que yo los estaba esperando para seguir con los compromisos en que habíamos quedado. Decidieron 2, que fue el hermano Carlos y el hermano Alejandro, bloquearme y no contestarme. El otro hermano, Jonathan, que fue el que quedó y de hecho todavía está ahí, ha aguantado, pero nos enviamos videos y ha aguantado porque no me ha bloqueado. Él me dijo, la verdad, no creo que volvamos, porque la verdad... digámosle lo que le digamos a usted, don Luis, no va a cambiar de opinión, porque usted es una persona que tiene un pensamiento muy parecido al del padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro es una persona muy terca que nunca acepta lo que se le enseña, lo que se le dice, sino que él se encierra en lo que él piensa y nunca va a cambiar. Y ese pensamiento lo tiene usted muy parecido. Yo le contestaba al hermano Jonathan, que fue el único que no me bloqueó y mantuvimos el diálogo, que eso que él me decía me alegraba muchísimo, porque según la palabra de Dios, eso es lo que nos manda el Señor que hagamos. Precisamente como lo dice Efesios, en el capítulo 4, versículo del 3 al 6, el cual dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Le decía, es que Él quiere que todos seamos uno, y para eso vino Cristo, para unir a todos los pueblos en uno solo. Le decía yo al hermano, si eso es lo que mandó Cristo, ¿por qué ustedes como hermanos separados hacen lo contrario? Dividirse y subdividirse siempre en sectas y más sectas.
también le mostraba yo al hermano Jonathan lo que manda el Señor en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso es lo que nos manda el Señor, que no nos dividamos y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Le decía al hermano Jonathan, me alegra que usted me diga que yo me parezco al padre Luis Toro, porque eso quiere decir de que sí hay una iglesia que cumple lo que el Señor nos mandó, que seamos unidos, y eso es precisamente lo que hace la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años, que hace y que debe de ser, para poder reconocerla, que es la iglesia de Cristo, que todos tengamos un mismo parecer, una misma esperanza, una misma fe, un mismo Dios. No como hacen los hermanos separados, que se dividen y se subdividen en sectas cada día. Ese no es el querer de Dios. O como lo dice también en Juan, en el capítulo 10, el versículo 16. Ese es el querer de Dios y lo que Dios nos manda a hacer a los cristianos, si queremos llamarnos verdaderamente cristianos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es el querer de Dios. Y le decía al hermano, si eso es lo que quiere Dios, ¿por qué ustedes hacen lo contrario? Lo que usted me dice me confirma que yo estoy en la verdadera iglesia que Cristo fundó, porque eso es lo que quiere Dios, la unidad, y que todos tengamos el mismo parecer. Para eso vino Cristo, a de los dos pueblos hacer uno solo, para que nos podamos llamar verdaderamente cristianos. Debemos de hacerle caso a la palabra de Dios. De lo contrario, no podemos llamarnos cristianos si no le hacemos caso a lo que Dios nos manda, queridos hermanos. Y así como esos 3 pasajes bíblicos que yo le di, tengo muchos más pasajes para mostrarles que el querer de Dios es la unión, que Cristo vino fue a unirnos, no lo que hace Satanás a través de todas sus sectas, a dividir y a subdividir. Entonces, como los hermanos pentecostales no tuvieron argumentos para poder demostrar sus enseñanzas, lo que ellos dicen que lo pueden demostrar, no lo pudieron demostrar, no les quedó otra opción más que renunciar al compartir y a debatir sobre cuál es la verdad. No aguantaron, no resistieron. Y es que así debe de ser, hermanos. La verdad siempre supera la mentira. La verdad siempre va por encima de la mentira, porque la verdad es de Dios, la mentira es de Satanás. Continúo yo esperando a hermanos separados, sean pastores o no, que me demuestren con capítulos y versículos que lo que ellos enseñan es verdad. Todavía no he encontrado el primero que me demuestre que lo que ellos enseñan es bíblico y que la iglesia a la que ellos pertenecen es la verdadera, fundada por Cristo hace 2000 años. Por eso, queridos hermanos, no se dejen engañar de todas esas sectas que andan por el mundo engañando a los incautos, a las ovejas ignorantes que no conocen de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso yo me desgasto y me desgastaré estudiando para seguirles llevando a ustedes palabra de Dios, seguir escudriñando las escrituras y descubrir todos esos lobos que están en medio de las ovejas buscando a quien devorar. Y recuerden, hermanos,
que católico ignorante, futuro protestante. Católico que no se forma, se deforma. Pero católico instruido jamás será confundido.